Hace unos 2 años, decidí quedarme con mi padre durante su turno de trabajo. Él era velador en una funeraria, y aquella noche, alrededor de las 10:30 de la noche, llegamos al lugar. Todo parecía tranquilo. La funeraria era grande y estaba casi desierta, como siempre, con el silencio solo interrumpido por el sonido del perro que cuidaba el lugar. Las luces tenues de los pasillos proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, creando un ambiente de misterio y melancolía. Nos instalamos en una pequeña oficina cercana a la entrada principal. Mi padre, como de costumbre, se puso a revisar algunos papeles mientras yo trataba de acomodarme en el viejo sofá que allí había. Había una sensación en el aire, una especie de carga que parecía que solo las funerarias podían tener. El olor a cera y a flores secas invadía el ambiente, acentuando la sensación de aislamiento y quietud. El viento afuera hacía que los árboles susurraran suavemente, agregando un toque de inquietud a la ya de por sí tétrica atmósfera. Los minutos pasaban lentamente. Desde mi lugar en el sofá, podía ver cómo mi padre se movía meticulosamente, revisando documentos y asegurándose de que todo estuviera en orden. La radio, que tenía puesta en un volumen bajo, emitía una melodía suave que contrastaba con la tensión que comenzaba a sentir en el ambiente. De vez en cuando, mi padre se levantaba y recorría los pasillos, asegurándose de que todo estuviera en calma. A eso de la medianoche, un ruido sutil me despertó. No le presté mucha atención, pensaba que era el perro o algún ruido común en el edificio. Cerré los ojos y traté de volver a dormir. Sin embargo, al poco rato, el mismo ruido me despertó nuevamente, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. La sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. «Papá, ¿qué fue eso?», le pregunté mientras me sentaba en la cama. Él estaba sentado cerca, hablando con su jefe por teléfono. El perro, acostado a su lado, no parecía inmutarse. Mi curiosidad, alimentada por el silencio y la oscuridad del lugar, me impulsó a levantarme. Mi padre me lanzó una mirada de preocupación, pero se limitó a indicarme con un gesto que me quedara tranquila. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte. Decidí explorar. La funeraria era un laberinto de pasillos y cuartos oscuros, pero al final del edificio había un pequeño patio con césped. Estaba completamente a oscuras, y no sabía cómo encender las luces. Decidí alumbrar con mi teléfono. El brillo débil de la pantalla iluminó la esquina del patio, donde vi a alguien parado. Una figura alta y delgada que parecía estar esperándome. Al principio pensé que era mi padre, pero al llamar su atención, no obtuve respuesta. Dudosa, me acerqué a la figura, que permanecía inmóvil. A medida que me acercaba, notaba algo extraño. La figura no era mi padre. El hombre estaba vestido con ropa oscura, pero algo en su postura, algo en su mirada, me hacía sentir que no era una presencia amable. La tensión en el aire era palpable, y el silencio se hacía más denso a cada paso que daba. Sentí como el sudor comenzaba a correr por mi frente, cada gota marcando la creciente ansiedad que se apoderaba de mí. Cuando estuve a pocos pasos de él, el hombre giró lentamente hacia mí. El rostro de esa figura era inexpresivo, casi vacío. «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz temblorosa. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras notaba que el perro, que hasta entonces había estado tranquilo, comenzó a gruñir suavemente, como si también percibiera algo anómalo. Él me miró fijamente, como si me hubiera estado esperando, y contestó sin prisa: «Soy otro velador, compañero de tu padre». Su voz era grave y pausada, casi como un eco que reverberaba en la oscuridad. Sentí una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué no me había visto antes? ¿Qué hacía allí parado en medio de la noche? Confusa y temerosa, no pude articular más palabra. Pero en ese preciso instante, escuché que mi padre gritaba mi nombre desde el fondo del pasillo: «Isabella, tenemos que irnos ya». Me giré hacia él, y cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. La figura había desaparecido en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí.
El perro, por su parte, dejó de gruñir y se quedó quieto, observando el lugar donde había estado el hombre. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia mi padre. Salimos de la funeraria rápidamente, pero no le dije nada sobre lo que había visto esa noche. No estaba lista para compartir mi miedo. El trayecto de vuelta a casa fue silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La imagen de aquel hombre seguía grabada en mi mente. Pasaron los días, y la inquietud no me abandonaba. Las noches se volvieron un tormento, llenas de pesadillas y visiones del hombre en la oscuridad. Decidí investigar un poco más sobre la historia de la funeraria. Había rumores, historias contadas por los antiguos empleados y vecinos, sobre apariciones y eventos extraños. Algunos decían que la funeraria estaba maldita, que aquellos que morían allí no encontraban la paz. Finalmente, una semana después de aquella noche, mientras conversábamos, decidí contarle a mi padre lo que había sucedido. Nos sentamos en la cocina, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara. Mi padre se quedó pálido al escuchar mi relato. Tras unos segundos de silencio, me miró fijamente y, con voz baja, me dijo: «Esa noche, solo estábamos tú y yo en el lugar. ¿Recuerdas que estaba hablando por teléfono, verdad? Mi jefe me dijo que me fuera de allí lo antes posible. El hombre que viste era un velador, sí. Pero hace más de 10 años que fue asesinado en esa misma funeraria». Su voz se quebró al final, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y tristeza. El escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había visto esa noche no era una alucinación ni un error. El hombre que había encontrado en la oscuridad era alguien que había muerto allí, mucho antes de que yo llegara. A partir de ese día, las noches en la funeraria nunca volvieron a ser lo mismo para mí. La presencia de aquel hombre me acompañaba, invisible pero tangible, en cada rincón del lugar. Y comprendí que algunos misterios nunca deben ser desenterrados. Las semanas siguientes a la revelación fueron difíciles. Cada vez que regresaba a la funeraria con mi padre, sentía que los ojos de aquella figura seguían cada uno de mis movimientos. Las sombras parecían más oscuras, y los ruidos más amenazantes. Mi padre también cambió. Su semblante se volvió más serio, y aunque no lo decía, sabía que él también sentía la presencia. Una noche, mientras mi padre hacía su ronda habitual, decidí hablar con algunos de los antiguos empleados que habían trabajado en la funeraria. Una de las ancianas, que llevaba allí más de 20 años, me contó la historia del velador. «Era un buen hombre», dijo ella, «siempre atento y cuidadoso. Pero una noche, encontraron su cuerpo en el patio. Nunca supieron quién lo hizo ni por qué. Desde entonces, hay quienes dicen que su espíritu aún ronda el lugar, vigilando». La historia de la anciana solo reforzó mi temor. Cada rincón de la funeraria parecía contarme algo, una historia no contada, un lamento silencioso. Y aunque mi padre intentaba mantener el lugar seguro, sabía que no estaba solo en su vigilancia. El espíritu del velador seguía allí, guardando su propio secreto, en un eterno turno nocturno.